capítulo 2, versículo 20. Perdón, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. ¿Estamos allí? Vamos entonces a la palabra del Señor. Nos dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 42, el versículo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. Espero me puedan escuchar bien. El desafío hoy es la lluvia, el clima. Bendito el Padre, bendito el Padre. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito el Padre, bendito el Padre. Amada iglesia del Señor, amados hijos, hemos entrado en una temporada especial. Y esta es una temporada especial porque es una temporada que estaba predicha, profetizada, declarada en la palabra de Dios. Algunos los ha tomado por sorpresa estos cambios y este desafío global, donde cerca de 160 países están viviendo en este momento el más grande desafío en términos económicos y el más grande desafío en términos de salud. Hemos visto el cumplimiento de la palabra del Señor, donde dice que las potencias serán conmovidas. En medio de todo esto, la iglesia del Señor ha tenido también un desafío, y es el desafío de seguir funcionando y de seguir creyendo al Padre. Y aunque los templos estén cerrados, Latinoamérica, la mayor parte de los países en el mundo, todavía las iglesias no han reabierto sus templos, pero la iglesia sigue funcionando. Y creo que Dios nos hizo volver a las casas para recuperar el diseño de la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, donde realmente los apóstoles no tenían un templo, porque el templo eran ellos mismos, el templo de Dios. Y entendieron que el diseño del reino de Dios se establece en corazones y se establece a través de los principios escriturales, y fueron desafiados a edificar la iglesia, no la iglesia material, sino la iglesia espiritual, la iglesia compuesta por las almas, el organismo vivo que es la iglesia del Señor. Y es importante resaltar la enseñanza de los apóstoles en el primer siglo, porque esta fue la enseñanza que estableció un fundamento y fue el modelo que recibimos, y es el modelo que vemos en las escrituras. En el Nuevo Testamento hubo un hombre de Dios, y este hombre fue el apóstol Pablo. Y Pablo fue el autor del 40% de los libros del Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Nuevo Pacto, 27 libros, y de esos 27 libros, Pablo recibe la revelación de Dios para escribir 13 de esos 27 libros del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entonces es Pablo el autor del 40% de los libros del Nuevo Testamento, y lo que Pablo plasmó en cada uno de estas cartas, de estas epístolas, fueron palabras de Dios, diseños de Dios, principios establecidos por Dios en su palabra y revelados a un hombre
que dispuso su corazón y que supo, escuche esto que voy a decir, supo leer el tiempo de Dios para él, para su asignación, y supo adelantar, bendito el Señor, el proyecto de Dios, desarrollarlo sobre la tierra en su tiempo. Entonces, lo que Pablo estableció en sus cartas, la mayor parte son cartas doctrinales, y encontramos que Pablo escribió dos clases de carta. Déjeme hacer aquí un preámbulo para entrar en lo que realmente nos interesa en esta noche. Pablo escribe, la mayor parte de sus cartas son cartas doctrinales, y entre esas cartas o epístolas que Pablo escribió, el apóstol escribió cartas generales dirigidas a una iglesia en general. Por ejemplo, la carta a los romanos, primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, son cartas generales, pues la carta a los gálatas fue enviada a las iglesias de la antigua región de Galacia. Pero el apóstol Pablo también escribió cartas personales, y entre esas cartas personales Pablo escribió la primera, segunda carta a Timoteo. La carta a Filemón es una carta personal cuyos destinatarios eran personas en particular. Y en cada una de las cartas que Pablo escribió había objetivos específicos. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo está deseando ver a Timoteo porque sabe que el tiempo de su partida para encontrarse con el Señor a través de la muerte estaba cerca. Y es por eso que Pablo le dice: procura venir pronto a verme. Y luego le dice: porque el tiempo de mi partida está cercano. Y es en la segunda carta a Timoteo donde Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero en esta carta que nosotros hemos tomado como punto de partida, la carta a los Efesios, que es reconocida como una de las cartas doctrinales más profundas del apóstol Pablo, es donde Pablo establece un fundamento para la familia. Es en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, donde Pablo hace la analogía de la relación conyugal esposo-esposa y la compara con la relación de Cristo y la iglesia. Es una carta doctrinal donde el apóstol procuró poner fundamento para los ministerios, y es en Efesios capítulo 4 donde el apóstol dice, versículos 11 y 12, habla acerca del origen de los ministerios y habla acerca de la finalidad de los mismos. Y entonces en Efesios capítulo 4 versículo 11, Pablo dice: y él mismo, hablando de el Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero luego dice la finalidad: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos llegasen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces note que Pablo en esta carta a los Efesios establece fundamento, y ese fundamento es conocido como doctrina. Y cuando hablamos de doctrina en este tiempo es necesario, escúcheme, redefinir el concepto de doctrina que había en la mente y en el corazón de los apóstoles. Es necesario, repito, redefinir el concepto de doctrina, porque estamos en un tiempo donde se llama doctrina a lo que no es doctrina, y donde se llama enseñanza bíblica y enseñanza escritural a lo que no es enseñanza escritural. Entonces, si nos preguntamos qué es doctrina apostólica, qué es doctrina bíblica, qué es la doctrina de los apóstoles, le voy a dar por lo menos 4 definiciones, y espero no ir muy rápido como para que usted no logre comprender lo que estoy queriendo transmitir. Vamos a hacer por lo menos 4 definiciones. Doctrina es el modelo de enseñanza bíblico practicado por los apóstoles en el primer siglo de la iglesia. Doctrina es el establecimiento de principios espirituales sustentados en la palabra de Dios y que generan la formación para
la intimidad con Dios, la armonía de la familia, la vida social y el ministerio. Quiero repetir esta definición. Doctrina apostólica o doctrina de los apóstoles es el establecimiento de principios espirituales sustentados en la palabra de Dios y que generan la formación para la intimidad con Dios, la armonía de familia, la vida social y el ministerio. Señores, doctrina, en otra definición, doctrina es lo que Dios dijo y se estableció como principios de vida para los hijos de Dios. Repito esta definición. Doctrina es lo que Dios dijo y se estableció como principios de vida para los hijos de Dios. Pero la doctrina, escúcheme, la doctrina apostólica tiene sustitutos, y estos sustitutos surgieron en el mismo primer siglo de la iglesia, y apóstoles como Juan, Pedro y Pablo tuvieron que luchar contra los sustitutos de la doctrina apostólica, la doctrina que la iglesia del primer siglo recibió y que los apóstoles recibieron como impronta directamente del Señor. Y entre los sustitutos de la doctrina, este va a ser nuestro tema que ampliaremos o profundizaremos mañana: sustitutos de la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica tiene sustitutos peligrosos, y el primer sustituto es el dogmatismo. Escúcheme, dogmatismo. El segundo sustituto es el humanismo. Humanismo. El tercer sustituto es el legalismo. Repito, la doctrina bíblica, la doctrina apostólica tiene sustitutos, y estos sustitutos los levantó la religión. Un espíritu religioso, un espíritu falto de revelación, levantó desde el primer siglo sustitutos a la doctrina apostólica, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y estos sustitutos son, primero, el dogmatismo. ¿Qué es un dogma? Es el concepto de los hombres añadido a la escritura. Conceptos humanos, conceptos de hombre añadidos a la escritura. Dogmatismo es decir que la Biblia dice lo que realmente no dice, y proclamarlo como enseñanza bíblica y pretender ponerlo como doctrina cuando realmente no es doctrina. Entonces, ¿qué es doctrina? Lo que Dios dijo y se estableció como principio de vida para los hijos de Dios. ¿Qué es dogma? Lo que el hombre dice y se pretende imponer como enseñanza bíblica cuando realmente la Biblia no lo dice. ¿Qué es humanismo? Es levantar conceptos humanos donde se empodera al hombre y se exalta al hombre. Y nueva era en este tiempo es uno de los movimientos que pondera el humanismo, y se le dice a la gente: en tu interior está todo lo que necesitas para surgir y para ser victorioso. En tu interior está la esencia de tu vida. Pero la doctrina apostólica nos dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La doctrina apostólica nos dice que Cristo es la esencia, que Cristo es la sustancia. La doctrina apostólica nos dice que Cristo es el Rey del reino. Y la doctrina apostólica nos dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. La doctrina de los apóstoles nos dice que Él es la vida de la iglesia, que la iglesia es su cuerpo. La doctrina apostólica nos dice que en estos postreros días, en medio de tantos desafíos, Dios derrama de su espíritu sobre toda carne para empoderar a los hijos, para levantar una iglesia visionaria, poderosa, que trasciende, una iglesia con un mensaje efectivo y que funciona para este tiempo. Y esa iglesia está conectada en esta noche. Esa iglesia es la iglesia en esta escuela quíntuple, en esta escuela ministerial, creyendo que es un nuevo tiempo. Esta es la iglesia de la enseñanza apostólica. Esta es la iglesia de la enseñanza escritural. Esta es la iglesia que resalta la palabra
por encima de los conceptos humanos, por encima de la religiosidad, por encima del humanismo, por encima del legalismo. Esta es la iglesia apostólica que cree a la enseñanza apostólica. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces quiero que note esto. Debo poner un fundamento hoy para poder fluir con lo que Dios ha puesto en mi espíritu, ha dibujado en el lienzo de mi espíritu para compartirles mañana. Entonces debo hablarles acerca de definición y alcances de la doctrina de los apóstoles. Los alcances de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál fue el propósito cuando hombres de Dios como Pablo, el propósito cuando hombres de Dios como Pedro tomaron la enseñanza en medio de desafíos, la enseñanza del Señor Jesucristo, y no solo la impartieron directamente, sino que la escribieron? El propósito era mostrar los diseños establecidos por Dios y los principios establecidos por Dios para una conducta de vida de la iglesia y para que hubiera un solo lenguaje, un solo mensaje en la iglesia del mundo antiguo, donde quiera que estuvieran, funcionaran en cualquier escenario con un mismo mensaje, con un mismo lenguaje, con una misma mentalidad y en un mismo espíritu. En nuestro tiempo ocurre que por haberse distorsionado el concepto de doctrina, muchos piensan de acuerdo a lo que ellos conciben como enseñanza escritural, y hay personas que censuran cuando alguien cree a lo que la Biblia dice, y hay tantos conceptos errados, por ejemplo, con respecto a lo que es la iglesia, con respecto a lo que son los ministerios, al punto que hay personas que creen que Dios levanta evangelistas, pastores y maestros, y les cuesta creer que Dios levanta apóstoles y levanta profetas en este tiempo. Y la Biblia claramente nos enseña, la enseñanza escritural nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Dios que levanta evangelistas, pastores y maestros en este tiempo también está levantando apóstoles, porque el apóstol es el que establece fundamento, el apóstol es el que pone estructura, el apóstol es el que establece el equilibrio con la enseñanza de Dios por el Espíritu. Pero el profeta es el que direcciona, y el profeta es el que imparte el poder en los diseños de Dios. Así que se necesita la funcionalidad de los 5 ministerios, y están sustentados por la enseñanza bíblica. Cualquiera que tenga la enseñanza bíblica, la doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles, cualquiera debe creer que Dios en este tiempo levanta al ministerio quíntuple con una funcionalidad de poder para la avanzada del reino. Pues el evangelio del reino llegará hasta lo último de la tierra, no por el impulso de 3 ministerios que algunos creen que son los únicos que están funcionando, sino por el impulso de los 5 ministerios, la función quíntuple de Dios sobre la tierra, la mano de Dios impartida a través de los 5 ministerios: apóstoles funcionando, profetas funcionando, evangelistas funcionando, pastores funcionando, maestros funcionando. Y en Urabá, bendito el Señor, se establece el epicentro. Dios estableció el epicentro de un mover apostólico para alcance no solo de una región, para alcance de naciones, para alcance de ciudades. Vamos, punta de lanza. Este es el nuevo tiempo. Este diseño es de Dios. Es el tiempo de tomar la bandera de la enseñanza escritural, la enseñanza apostólica, no a los dogmas, no al humanismo, no al legalismo, pero sí a la bandera de la enseñanza escritural, la bandera de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Me llama la atención
que en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro impartió un mensaje exegético y en el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 no solo nos muestra cómo el Espíritu Santo vino sobre los 120 que se habían refugiado en el aposento alto cuando el Señor asciende al cielo. El Señor Jesucristo ascendió al cielo 40 días después de resucitado. Y una vez ascendió al cielo desde el monte de los olivos, los discípulos, los 11, volvieron a Jerusalén y entonces se refugiaron en el aposento alto. El día 50 después de la resurrección, 10 días después de ascendido el Señor, vino el Espíritu Santo y ese día Pedro se levantó y entonces tenía que hablar acerca de lo que estaba ocurriendo, porque quienes no conocían, nunca habían visto lo que estaba ocurriendo allí, estaban confundidos, pues por el Espíritu los 120 hablaban en otras lenguas, y dice que quienes estaban allí y quienes observaban los oían hablar en sus propias lenguas, partos, medos, elamitas. Y entonces Pedro se levanta y por el Espíritu habló un mensaje de poder y un mensaje que provocó arrepentimiento. En el capítulo 2 del libro de los Hechos no solo nos muestra lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino, sino el impacto que el Espíritu de Dios generó y el impacto del mensaje de Pedro. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 42 que estos como 3,000 que habían creído se bautizaron el mismo día y comenzaron a perseverar. Y me llama la atención que la Escritura dice que lo que hacía que perseveraran era la doctrina de los apóstoles, la doctrina, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señores, la doctrina apostólica tiene propósitos de la doctrina apostólica. Voy a mencionarles por lo menos unos 7 propósitos. Primer propósito de la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, la que impartieron, la que enseñaron, la que usaron los apóstoles. La doctrina apostólica muestra o revela al Rey del reino, estableciendo la voluntad del cielo en la tierra. Ah, Dios mío. Repito, la doctrina apostólica presenta al Rey del reino para establecer la voluntad del cielo en la tierra. Cuando hablamos del Rey y del reino, el Rey es Cristo y no es cualquier Rey. Es Rey de reyes, es Señor de señores, es Dios eterno, es la esencia de este mensaje, es la sustancia y la vida de la iglesia. La doctrina apostólica presenta, revela a Cristo como el Rey del reino para establecer la voluntad del cielo en la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo, en la oración que llamamos la oración modelo, el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces, primer propósito de la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, primer propósito es revelar al Rey del reino, estableciendo la voluntad del cielo en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Quien se oponga a la doctrina de los apóstoles se opone al propósito y al diseño de Dios. No existe concepto dogmático, no existe concepto humanista que pueda surtir los efectos de la doctrina de los apóstoles para transformar generaciones, para cambiar, para sanar corazones. Y este es el mensaje
que la iglesia aporta en este tiempo. Ese es el mensaje, no mensajes discursivos de historia. Y es importante tener un buen léxico, no estoy en contra de eso, pero lo que transforma, bendito el Señor, no es la historia, no es la filosofía, no es el léxico enriquecido por discursos humanistas. Lo que transforma es declarar al Rey del reino y la voluntad del Padre eterno para establecerse en la tierra. Bendito, bendito el Padre, bendito el Padre. Punta de lanza, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Los diseños del cielo a través de la palabra, en la doctrina de los apóstoles, establecida sobre la iglesia, sobre la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Quiero invitarle para que dé un amén desde allí donde está. Levante su mano, dígale al que tiene a su lado: este es mi tiempo. Dios está redefiniendo la enseñanza, porque en este nuevo tiempo volvemos a la escritura, volvemos a la palabra, volvemos a la escritura, volvemos a la palabra. Segundo propósito de la enseñanza apostólica. Segundo propósito es fundamentar. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, donde empezamos, capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quienes han visto una construcción saben que lo primero que se hace en una construcción o edificación es poner un buen fundamento. El fundamento espiritual, el fundamento apostólico, es como el fundamento en un edificio que se está construyendo. Y en un edificio, un buen fundamento es como las raíces de un árbol grande. Un fundamento es el que le da estabilidad al edificio. Las raíces son las que le dan estabilidad a un árbol. Y en la vida espiritual, y en la vida ministerial, en el aspecto familiar, lo que le da estabilidad a un ministerio o a una vida es el fundamento que posea. Entonces, cuando Pablo hizo este desafío a los efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Pablo estaba hablando precisamente de la enseñanza apostólica, la enseñanza que surtió efecto en Jerusalén durante un tiempo, y cuando empezó la persecución, los primeros discípulos, los primeros hijos de Dios, donde quiera que iban, perseveraban, y donde quiera que pasaban, revolucionaban. A estos les llamaron trastornadores del mundo, porque tenían un fundamento claro. Entonces, el segundo propósito de la doctrina apostólica es fundamentar. Pablo dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento, señores, es importante. Cuando hay fundamento, sabemos a dónde vamos. Cuando hay fundamento, permanecemos. Cuando hay fundamento, no perdemos la forma. Porque en este tiempo, en muchos lugares, ministerios y vidas han perdido la forma. Y han perdido la forma por falta de fundamento. Pero quienes tienen fundamento en su vida personal y en su vida espiritual, también lo reflejarán cuando estén en escena y serán funcionales en el reino de Dios. Tercer propósito de la doctrina apostólica: edificar. Pablo dijo, Efesios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Señores, lo primero que se pone para construcción de un edificio, para levantar un edificio, es el fundamento. Y sobre este fundamento se edifica. La Biblia nos enseña que Dios ha levantado a lo largo de toda la historia, ha levantado edificadores que edifican sobre el fundamento que no puede ser modificado. Y el fundamento es Cristo mismo. Cristo mismo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Levante sus dos manos allí donde está. Hay gloria de Dios aquí. Hay gloria de Dios. Alguien repita conmigo: Señor, establece tus diseños establecidos en tu palabra
en mi corazón en este nuevo tiempo. Repita conmigo: Señor, en la avanzada que viene, la doctrina apostólica, el fundamento escritural, será mi bandera para impactar al mundo. Bendito el nombre del Señor. Sonríale al que tiene a su lado, dígale: están hablando contigo, están hablando contigo. Cuarto propósito de la doctrina apostólica. Cuarto propósito, y dentro de este cuarto propósito vamos a hablar de Cristo, porque dijimos que Cristo es el centro. El cuarto propósito es revelar o mostrar a Cristo. Escúcheme: revelar o mostrar a Cristo. ¿Cómo? Mostrar a Cristo como el dueño de la iglesia. Cuando tenemos el fundamento escritural en la doctrina apostólica, quienes tienen, bendito el Señor, este fundamento, quienes tienen esta enseñanza, saben que la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Cristo es el dueño, el Señor de la iglesia. La iglesia no es de un sistema. La iglesia no es de una corriente política, empresarial, industrial. La iglesia no es de un gobierno. La iglesia no es, bendito el Señor, de un diseño humanista. La iglesia es del Señor. La doctrina apostólica establece este fundamento. La iglesia es del Señor, y estamos en un tiempo donde tiene que levantarse entre los estandartes que levantamos con nuestra enseñanza. La iglesia es del Señor. Hay sistemas que querrán imponerse sobre la iglesia, pero no podrán, porque la iglesia que tiene el fundamento doctrinal basado en la doctrina de los apóstoles es la iglesia que entiende: somos de Dios, somos del Señor, somos del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18, Evangelio según Mateo capítulo 16, el versículo 18. El Señor dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando alguien es dueño de una edificación, de una construcción, él establece el diseño que le parece, se asesora, pero al fin y al cabo las decisiones las toma él, las determinaciones las hace él. Él es quien provee, él es quien financia los proyectos para construir, porque es el dueño. Si la iglesia es de Cristo, Cristo mismo va a proveer, Cristo mismo la va a sustentar, el Rey de Reyes la va a sostener. Hay muchos asustados, tambaleando por lo que va a ocurrir, pero quienes creemos en Dios, quienes tenemos este fundamento, estamos confiados, porque sabemos que Dios mismo financiará los proyectos que vienen. Él sustentará a su pueblo. Él va a sustentar tu ministerio, pastor. Él va a sustentar tu ministerio, profeta. Él te va a sostener, evangelista. Él te va a sustentar, maestro. Él te va a sostener, apóstol. Avanza, 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 porque el dueño de la iglesia sostiene a su iglesia. Alabado, alabado el nombre del Señor. Kamanso katamanse, arrababakatarabaseta indarabakataramansetarabakais. Alabado el Padre, bendito el Padre. Adoramos al Hashem, al todo suficiente, al Dios eterno. Aleluya, aleluya. Estamos en el cuarto propósito de la doctrina apostólica. Estamos en los revelar a Cristo como, primero, como el dueño de la iglesia. Revelar a Cristo como, en segundo lugar, el que edifica la iglesia. Alguien diga conmigo allí: Cristo es el dueño y es quien edifica la iglesia. Él es quien la edifica. El mismo Evangelio según Mateo capítulo 16, el versículo 18. Regálenme unos 12 minutos más y estamos terminando. Bendito el Padre, bendito el Padre, bendito el Señor. Si está allí, hágame saber que usted está allí. Oh, de un gloria al Padre, de un gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Revelar a Cristo como
el dueño de la iglesia en primera instancia, el que edifica la iglesia en segunda instancia. Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora es importante, en este aspecto de edificación, es importante que entendamos que nosotros somos colaboradores de Dios. Y entre los colaboradores de Dios están todos los que ejercen ministerio, los que tienen asignación. Eres un colaborador. Pero quien edifica la iglesia es Cristo. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Así que nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios, colaboradores. Y esta asignación de colaborar en la edificación de la iglesia es preciosa, es sublime. Alguien que pueda decir gloria al Señor por esta sublime tarea. No es una tarea despreciable, no es una tarea falta de honor, es una tarea honorable, es una función preciada, es una tarea sublime, aunque sea subestimada y menospreciada por muchos carentes de revelación. Quienes entendemos las implicaciones y la gloria de esta tarea, honramos al Padre en cualquier escenario, porque es una tarea sublime. Yo soy colaborador, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tenemos la honrosa tarea de colaborar en la edificación de la iglesia. Edifica, edifica, edifica. Cuarto lugar, propósito de la doctrina apostólica: revelar a Cristo como, primero, el dueño de la iglesia; segundo, el que edifica la iglesia; tercero, revelar la doctrina apostólica. Revela a Cristo como la cabeza de la iglesia, cabeza de la iglesia. Y esto es importante porque cuando sabemos que Cristo es la cabeza, sabemos que existe también un cuerpo. Y sabemos que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ay Dios mío, este cuerpo no es fenómeno, tiene una sola cabeza, y la cabeza es Cristo. Y obviamente el Señor ha levantado en la iglesia autoridades delegadas, como son apóstoles, como son profetas, como son evangelistas, como son pastores y maestros. Pero Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Cuando entendemos esto, entendemos que este cuerpo no es un cuerpo multicéfalo. Este cuerpo es un cuerpo con una cabeza, y la cabeza es Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 15. No tomamos las citas porque el tiempo no nos da. Pero por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 22 dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Bendito el Señor. Pero la doctrina apostólica revela a Cristo, en quinto lugar, como la imagen de la sustancia de Dios. Si estamos fundamentados y hemos sido edificados en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina bíblica, la doctrina apostólica, y no en los dogmas, no en humanismo, nosotros entenderemos que Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Recuerde aquel principio escritural que dice: a Dios nadie le vio jamás. Lo dijo el mismo Cristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. Y nota que dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Por qué no dices Él es la imagen misma de la materia? Porque sustancia se puede vaciar. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Repito, sustancia se puede vaciar, se puede envasar, se puede transferir. Y Cristo, como la imagen misma de la sustancia de Dios, según Hebreos capítulo 1,
El versículo 3, Cristo se vacía en la iglesia. Es tiempo de que Cristo sea vaciado, la vida de Cristo, la presencia misma del Hijo de Dios en la iglesia. Este tiempo, esta nueva temporada de desafíos, donde hemos estado en confinamiento, donde hemos tenido que filtrar noticias, donde ha habido información que ha bombardeado a la iglesia. Es tiempo de que Cristo sea vaciado en nosotros, la imagen misma, la sustancia de Dios el Padre en Cristo Jesús, vaciada sobre la iglesia. Oro por ti en este momento, que la imagen de la sustancia de Dios en Cristo venga sobre ti, venga sobre la iglesia, para que sea una iglesia de avanzada, para que sea una iglesia de impacto, para que sea la iglesia de los diseños revelados y de los principios establecidos para una avanzada sin precedentes y sin retroceso. Catarabanzo catabase, arrababa catarabase macandarabase, candarababase cataramanzo taraba. Aleluya, aleluya. La doctrina apostólica revela a Cristo en sexto lugar como el consumador de la obra salvífica. Cristo es el consumador de la obra salvífica. La historia nos cuenta de Mahoma, Confucio. La historia nos cuenta, bendito el Señor, de Gandhi. La historia nos cuenta de los filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón. La historia nos cuenta de Demócrito de Abdera. Pero la tumba de estos personajes se caracteriza porque muchas de ellas se conservan los restos de quienes fueron sepultados allí. Pero la tumba de Cristo se caracteriza por lo que no tiene, pues Cristo resucitó, y en su muerte y resurrección Él consumó la obra completa, la obra salvífica de Dios. Por eso en Juan capítulo 19 versículo 30, Juan capítulo 19 versículo 30, Juan capítulo 19 versículo 28, se habla de la consumación de su obra. La consumación fue completa. Cristo es el consumador de la obra salvífica de Dios. Alabado el nombre de Jesús. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otro mediador, no necesitamos que alguien venga y complete la obra salvífica, porque en Cristo se consumó. Y quienes tenemos clara la doctrina apostólica, no el dogmatismo, no el humanismo ni el legalismo, que son sustitutos, quienes tenemos claridad de esto, bendito el nombre del Padre, entendemos que Cristo es el consumador de la obra salvífica de Dios. Juan capítulo 19 versículo 30 dice que una de las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz fue: consumado, consumado es, consumado es. Y si Él es el consumador de la obra salvífica, quiere decir que Cristo no deja nada comenzado, y nada que Dios haya comenzado en tu vida se quedará iniciado. Él va a terminar lo que comenzó contigo. Amado hermano, hijo, hija de Dios, el Padre va a terminar lo que comenzó contigo. Cristo termina lo que inició en ti. Es un nuevo tiempo, tiempo de obra terminada, de obra consumada. Vamos hacia adelante. Dios consumará lo que inició contigo, se va a consumar. Es tiempo de consumación, de obra completa, de obra terminada. Alabado, alabado, alabado el nombre del Padre. Alabado, alabado el nombre de Jesús. Séptimo, la doctrina apostólica. Yo dije que hoy ponía un fundamento, mañana ampliaremos, profundizaremos, tal vez fluiremos a mayor profundidad en lo que el Señor nos ha entregado, pero era necesario este fundamento que estamos poniendo hoy. La doctrina apostólica revela a Cristo como el mensaje mismo del Evangelio del Reino. Cristo no vino con un mensaje, Él es el mensaje. Cristo no vino a hablar de un rey, Él es el rey.
Cristo no vino a hablar de un reino, Él vino a traer el reino. Alabado, alabado el nombre del Padre. Hay gloria de Dios aquí, hay gloria del Señor, hay gloria de Dios. Alguien que pueda escribir: hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria. Repito esto: la doctrina apostólica revela o presenta a Cristo como el mensaje mismo del evangelio del reino de Dios. Me llama la atención, me sorprende que muchos en este tiempo se levantan contra el mensaje del evangelio del reino, y las primeras palabras del mensaje de Cristo y de la enseñanza del Señor Jesucristo en sí mismas contenían o contienen el evangelio del reino, el mensaje del evangelio del reino. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. La escritura, la palabra del Señor dice: en aquellos días, cuando Juan fue encarcelado, vino Jesús predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con estas palabras empezó Jesús. Él es el rey con un reino para establecerlo en el corazón de los seres humanos. Entonces, el mensaje o la doctrina de los apóstoles revela a Cristo como el rey del reino, que vino a traer el reino de Dios para establecerlo en los corazones. Hechos capítulo 8 versículo 12. Felipe en Samaria. Hechos capítulo 8 versículo 12. Es importante citar esto porque es el fundamento y es lo que hablaron, lo que enseñaron los apóstoles y todos los hombres de Dios con asignación en la iglesia del primer siglo. Su mensaje era este. Entonces, en Hechos capítulo 8 versículo 12 dice: pero cuando oyeron a Felipe que predicaba el evangelio del reino de Dios, creyeron y se bautizaron todos ellos. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 10 versículo 7. Mateo capítulo 10 versículo 7, cuando el Señor llama a los 10 y los empodera y los habilita para que fueran a toda ciudad, aldea donde Él había de ir. Mateo capítulo 10 versículo 7 les dijo: y yendo predicar, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la doctrina de los apóstoles revela a Cristo como el rey con el mensaje del reino. Bendito el nombre del Señor. Con esto que voy a decir termino. La doctrina apostólica, este es el fundamento. Hoy lo estamos estableciendo para mañana fluir sobre este fundamento. La doctrina apostólica habla de la iglesia y presenta a la iglesia desde 5 perspectivas distintas. Con esto que voy a decir termino. La doctrina apostólica presenta a la iglesia de Cristo desde 5 perspectivas distintas. La doctrina de los apóstoles presenta a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo, voy más rápido. Un cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5. Primera Corintios capítulo 10 versículo 17. En Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5, Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. Pero la doctrina apostólica también presenta a la iglesia como una familia. Y yo me siento privilegiado y me siento honrado hoy, porque aunque estamos en regiones diferentes, ustedes son mi familia. Soy parte de ustedes y ustedes son parte mía, porque somos una familia, la familia de Dios. Y esta familia es una familia que está esparcida hasta lo último de la tierra, en todas las naciones. Y esto, bendito el Señor, concuerda con lo que Juan en Apocalipsis vio, cuando dijo: vi una multitud vestida de blanco, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y nación. La iglesia es la familia de Dios, donde no hay excepción de personas, no hay conceptos discriminatorios,
porque somos una familia. La genética de Dios el Padre está en todos los hijos. Tú eres mi hermano, tú eres mi familia. Aleluya. Si hay alguien a su lado, dígale: en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza apostólica, la iglesia no es un movimiento, la iglesia no es un club social, la iglesia es una familia, la familia de Dios, la familia espiritual, la familia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 19, Efesios 2:19, Gálatas capítulo 6 versículo 10, la iglesia como familia. Y en Efesios capítulo 2 versículo 19 el apóstol Pablo dijo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles, en tercer lugar, presenta a la iglesia como un edificio. La iglesia como un edificio. Y este edificio no es un edificio cualquiera, este edificio que se construye, que es la iglesia, en el diseño es un templo, el templo de Dios, que somos nosotros, un templo vivo. La iglesia como un edificio que se edifica, se construye todos los días. Y hoy estamos aquí poniendo, bendito el Señor, edificando sobre el fundamento que es Cristo. Aleluya. Estamos contribuyendo en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, este edificio vivo, donde hay piedras vivas que hacen parte de esta edificación. Alguien dé gloria a Dios por eso. Alguien dé gloria al Señor por eso, bendito el Padre. Primera Corintios capítulo 3 versículo 9. Primera Corintios 3, 9. Y Efesios capítulo 2 versículo 21. Y Efesios 2:21, el apóstol Pablo dijo: de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia como un edificio. Pero la doctrina de los apóstoles es importante y es esencial, porque presenta a la iglesia como una labranza, como un cultivo de Dios. Y aunque hay pocas citas que sustentan esto, las que encontramos son contundentes. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. 1 Corintios 3, 9, Pablo dijo: así que nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Pero Pablo le enseñó a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 6. Pablo le dijo a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo tomó el ejemplo de un labrador de la tierra, un campesino, un labriego. Pero ¿por qué Pablo toma esta analogía y la traslada al trabajo que un ministro hace en la iglesia? Porque un hombre de Dios con carácter y función apostólica lo que hace es todos los días, día tras día, con su enseñanza y con su impartición, lo que hace es contribuir en el mantenimiento de esta labranza que da fruto y da fruto para vida eterna. Y esta labranza o cultivo es la iglesia. Bendito el Señor. Pero en quinto lugar, la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles presenta a la iglesia como una novia que está siendo preparada para sus bodas con el Señor Jesucristo. Nota lo importante que es la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles. Es amplia y habla en todos los aspectos, para todas las áreas de la vida humana. Bendito el nombre del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 habla de esto. La iglesia como una novia, como una mujer que está siendo preparada, ataviada para su encuentro con el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Termino con esto. Mañana hablaremos acerca de los sustitutos de la doctrina apostólica, porque estamos viviendo un tiempo especial donde muchos rechazan la verdad, y como rechazan la verdad, abrazan la mentira.
Entonces, al rechazar la doctrina bíblica, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, han abrazado los ismos. Y el pastor Richard, el apóstol Richard, en estos días decía que los ismos son peligrosos. Humanismo, ateísmo, dogmatismo, legalismo, estos ismos son peligrosos. Mañana hablaremos de los sustitutos de la doctrina apostólica. Vamos a descubrirlos, porque es tiempo de que todo lo oculto salga a la luz, y es tiempo de que el estandarte de la verdad, la enseñanza escritural, la enseñanza bíblica, vuelva a brillar en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo. Levanta tus manos allí donde estás. Hemos empezado este tiempo de una manera especial. Hemos empezado este tiempo con una impartición. Yo estoy ministrado todavía con lo que Dios desató en esa apertura, en ese primer tiempo, con nuestro amado Richard. Fue una bendición, una impartición especial, y espero que este tiempo haya sido también de bendición para ti. Levanta tus manos. Padre eterno, te damos gracias por esta apertura gloriosa, por este tiempo especial, por impartir de tu vida a todos y cada uno de los que han estado conectados. Te doy gracias por cada uno de los pastores. Gracias por los profetas. Gracias por los evangelistas. Gracias, Señor eterno, por los maestros. Gracias por los apóstoles, la gente de avanzada para este tiempo. Señor, los que han creído a tu palabra, los que se han posicionado donde tú los has establecido, en sus ciudades, en su región, con el mensaje del evangelio del reino, con la esencia de este mensaje que es Cristo mismo, la vida de Cristo en ellos. Es un tiempo especial, es un tiempo nuevo. Recibe vida de Dios. Catarabaso, catamanso, andamanso, tarabacais. Quebrantamos hoy al espíritu de mentira. Lo atamos en el nombre de Jesucristo. Todo concepto humanista, todo argumento humano que quiera sustituir la enseñanza escritural, la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, la enseñanza del primer siglo, la enseñanza que transformó vidas. Quebrantamos todo esto. Anulamos en el nombre de Jesucristo toda enseñanza mentirosa, toda enseñanza dañina, toda enseñanza que genera atraso, que produce liviandad, que produce carnalidad. La quebrantamos en el nombre de Jesucristo y establecemos la verdad de Dios, la verdad de Dios sobre la iglesia. Recibe hoy esta impartición, la vida de Dios por la palabra, la vida de Dios por su enseñanza, que no es solo logos, no es solo letra, es vida, vida. Y con esa vida que está en la palabra, los diseños y los principios de Dios vienen sobre ti ahora, en el nombre de Jesucristo. Eres hombre de revelación, mujer de revelación en la palabra. Dios impronta sus diseños, Dios provoca. Bendito el Señor, que te sumerjas en el río de la revelación, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Les bendigo, les honro, y ha sido un honor estar con ustedes en esta primera noche. Amados pastores, apóstoles Richard y Liz, se les ama altamente. Gracias por honrarme con esta invitación. Mil bendiciones para todos. Nos vemos mañana con la ayuda del Padre Eterno. Nos vemos mañana.